Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a cientos de millones de personas en situaciones de pobreza, de hacinamiento o de marginalidad, o que se han visto obligadas a migrar o que son víctimas de guerras y conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. A pesar de que Kenia es la nación más rica del este de África, la corrupción desenfrenada ha dejado a millones de personas en la pobreza. Peor aún, los asesinatos extrajudiciales de la policía son comunes y cada que hay elecciones se viven días de violencia mortal. De manera que un activista indignado produjo un documental llamado Softy, su propio camino para convertirse en candidato presidencial, en medio de amenazas de muerte. Softy fue galardonado en los festivales de Sundance y Durban. Aquí la historia. Galardonado en el prestigioso festival de Sundance, este documental keniano narra la historia de un arriesgado fotoperiodista, Boniface Mwangi. Sus fotografías exponen el escenario de un país desangrado por décadas de vergonzosa corrupción, asesinatos extrajudiciales y represión. Lo que he aprendido de una manera muy dolorosa durante todo este proceso es que el cambio no pasa de la noche a la mañana. No es que las cosas cambien porque sí. Y me tomó tiempo intentarlo y golpearme la cabeza contra la pared para entender por qué no ven que estamos tratando de cambiar el país. Ante la indignación y el estrés postraumático, Boniface decidió transitar del activismo social a la política, lanzarse como candidato presidencial, crear su propio partido e intentar una silla en el Parlamento. Todo después de que en las elecciones del 2007 murieran cerca de 1.000 personas en las calles de Kenia, eventos que quedaron plasmados en el documental. Cuando me dijo que esto iba a tener un gran impacto en mi vida, me dio mucho miedo. Le dije que no, que eso no era nuestro plan. Pero cuando me habló de la importancia de luchar y vi lo que realmente estaba haciendo, no solo por mí, sino para las familias de los defensores de derechos humanos, dije, está bien. Njeri, la esposa de Boniface, se llevó a sus hijos a Estados Unidos temiendo por sus vidas. Un capítulo que imprime tensión para los espectadores del documental porque narra la desconexión de Boniface con su propia familia, al punto de que su hijo mayor, en la conmemoración del Día del Padre, le regaló una tarjeta amorosa a su madre. Una de las cosas de las que la gente no se da cuenta es que cuando alguien está en un cargo público o en un liderazgo público, pasas tus mejores momentos de trabajo con extraños. Por eso creo que en cierto modo debería haber un equilibrio en el que pase al menos la mitad de mi tiempo con mi familia y el resto con el público. Entonces, después de ver la película, cambié algunas de mis formas de pensar. Según Boniface, la lucha política valió la pena, pero tras el documental se dio cuenta de que no puede y no debe intentar cambiar todo él mismo. Seguimos en África. Enormes enjambres de langostas invaden las tierras agrícolas en Etiopía, destruyendo cosechas y amenazando el suministro de alimentos de millones de personas. Según los agricultores, esta es la peor oleada en 25 años. Alrededor de 200.000 hectáreas de tierra han sido invadidas desde enero y a esto se le suma la lucha por la seguridad alimentaria afectada por la pandemia del coronavirus. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación intervino para ayudar nutricionalmente a esta población. Así nos lo cuenta Fatuma Sid, representante de la FAO en Etiopía. Hemos actuado rápidamente, tanto el gobierno como la FAO. Durante el fin de semana llevamos 2 activos aéreos que están fumigando. Más de 100 equipos de campo están en tierra realizando operaciones de inspección y control. Un avión y un helicóptero están en camino entre esta semana o la próxima. Vamos a Medio Oriente. Los incendios reportados en Siria en las últimas semanas han dejado innumerables pérdidas para los agricultores de las zonas afectadas. Varias familias dependen únicamente de esta fuente de ingreso para sobrevivir. Ahora, luego de que cesó el fuego, los aldeanos intentan salir adelante y piden apoyo del gobierno para brindar bienestar a sus familias en medio de la crisis. Aquí el informe de Jennifer Guevara. Quemados y en cenizas.
Así quedaron más de 100 árboles y varios huertos consecuencia de los incendios forestales en los últimos días en Siria, dejando pérdidas económicas para las familias de la zona. Yunis Ibrahim es un agricultor sirio de 70 años y es uno de los tantos trabajadores del campo que ha sido afectado. El fuego ha destruido sus bosques, sus tierras de cultivo y sus huertas, lo que representa el sustento de sus familias. He plantado estos árboles frutales durante más de 30 años, entre ellos manzanas, granadas, peras, uvas y cerezas. Siempre he trabajado en este huerto, pero de repente el fuego los destruye. Mi fuente de ingresos se ha ido. Cultivé estos árboles como crié a mis hijos. Mira cómo estos olivos están ahora. Todo se ha ido. Dependo de ellos para hacer aceite de oliva, que es con lo que vivo todo un año. Ahora esta provisión también se ha esfumado. En los suburbios de Homs, los incendios se han ido extendiendo a muchos pueblos y ciudades, poniendo a varios agricultores en una condición desesperada y precaria, pues sus familias dependen únicamente de los ingresos que les generan sus cultivos y sus tierras. La mayoría de aldeanos aquí dependen de la agricultura para el sustento. Cultivan sus tierras como su única fuente de ingresos, porque dependen de la agricultura, y el fuego ha dejado un gran impacto en sus vidas. Los agricultores afirman que la pensión mensual brindada por el gobierno solo alcanza para sobrevivir 10 días y que esta no es suficiente para recuperarse de las grandes pérdidas que sufrieron. Estos trabajadores esperan una respuesta del Estado y una ayuda para lograr salir adelante en medio de la crisis. En Europa, España ha estado desde hace años en la cima de la clasificación del desempleo juvenil. Pero este año el coronavirus volvió la situación aún más complicada. Con 1 de cada 2 jóvenes sin empleo, el país tiene la tasa más alta de la Unión Europea. El siguiente es un reportaje al que muchos especialistas llaman la generación perdida o generación olvidada. Estas 3 jóvenes están desempleadas desde el principio de la pandemia. Soy bailarina y llevo en paro desde marzo. Y organizo eventos, estoy en ERTE desde marzo. Antes del COVID me dedicaba a organizar viajes de personas latinoamericanas que venían sobre todo a España. Entre abril y junio, España registró más de 30.000 nuevos jóvenes desempleados. Eso sin contar a aquellos como Inés que trabajan a tiempo parcial. Yo creo que la situación en España es más grave que en otros países de Europa, principalmente porque España es un país de servicios y aquí casi todo el mundo se dedica al turismo. Todos los castings de Andrea Ruiz han sido cancelados, de modo que tuvo que pensar una estrategia para seguir aplicando. Y poder enviar a productoras, casting y demás, que esta coreografía sí que ya la monté yo. Y bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer ahora para que esta situación no nos apalanque y no nos deje sin hacer nada. En España, 43,9% de los menores de 25 años están sin empleo, un récord en la Unión Europea. En este barrio popular de Madrid, las cifras no sorprenden sino molestan. Una vergüenza porque además estás súper desmotivado y hay gente que estudia y sabe que se va a ir al paro directamente, o sea, está la cosa mal, muy mal. Para mí ahora mismo no es que sea malo, pero tampoco es que digas puedo vivir más o menos bien, ¿sabes? Y he tenido que volver, claro. Un fenómeno social que influye sobre el comportamiento familiar, según este psicólogo. Javier Urra lo llama adolescencia prolongada. Hace que los chicos sean, vuelvo a repetir, presentistas. Viven el aquí y el ahora porque el futuro es algo imprevisible. Para ese psicólogo, el porvenir de estos jóvenes es un verdadero interrogante. Él apoya una revalorización de la formación profesional porque, en cambio, los oficios manuales sí los siguen contratando. Vamos ahora a La Habana, Cuba, donde muchos ciudadanos están siendo afectados por el deterioro de sus viviendas, en gran parte consecuencia del cambio climático y el abandono estatal. Estas personas esperan respuestas del gobierno, pues aseguran que estos lugares en los que habitan ponen en riesgo sus vidas y, por supuesto, la de sus familias. Agrietadas y abandonadas. Así se ven muchas viviendas en La Habana, consecuencia de un cambiante clima tropical y el abandono estatal.
Las familias que habitan estas casas inseguras esperan que los proyectos del gobierno de Miguel Díaz-Canel logren solucionar la problemática. En 2018, el Ejecutivo cubano lanzó un plan de vivienda denominado La Revolución es Construir, con el objetivo de reducir el déficit de 929.696 casas. Desafortunadamente, el problema continúa y sigue afectando a muchos cubanos. Es el caso de Filiberto Suárez, un jubilado de 75 años que habita en una de estas propiedades. Yo no le tenía miedo, pero ya prácticamente le tengo miedo porque se está derrumbando por parte, toda esa parte para allá, y se está mojando. Ya un techo que está viejo y se moja, tiene problemas que se puede derrumbar más fácil. El aire salado del mar, la humedad y las tormentas tropicales son los factores que más afectan la infraestructura de estos lugares, causas climáticas difíciles de controlar. Según Dasmir Díaz, jefe del equipo de construcción estatal, las obras que se adelantan buscan beneficiar a muchas familias. Aquí llevamos alrededor de 2 años construyendo estas 4 viviendas que son para albergados que llevan más de 20, 25 años de trabajo en la empresa y están albergados y se les está haciendo casa ahí. A pesar de esto, muchos de los propietarios de las viviendas aseguran que son inhabitables y ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias, pero que prefieren mantenerse allí antes que aceptar una de las habitaciones que ofrece el Estado. Según cifras oficiales, alrededor de 45.000 cubanos necesitan un hogar y entre tanto se alojan en refugios estatales. Este es el panorama de los más vulnerables de esta semana en el mundo. Ante el coronavirus, organismos internacionales y gobiernos han entregado y siguen entregando paquetes de ayuda, pero son miles de millones. Las personas que enfrentan esta pandemia en frágiles condiciones y el alivio solo es relativo. Gracias por seguirnos. Recuerden que más información la pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com.